ahí en el chat para efectos de seguir avanzando. ¿Listo? Presente, Wilmer Arevalo. Un momentico, porfa, que se registre aquí la grabación. Listo. Pueden, por favor, ahí en el chat dejar el presente y vamos avanzando. ¿Listo? Buenas noches a todos. Bueno, inicialmente, para recordarles que los links de acceso a estas videoconferencias están cargadas en la plataforma. No se olviden, nuestro horario señala que es a las 7:40 el inicio de la clase. Y les pido por favor, porque en nuestro caso, ustedes pues no, por la contingencia cuando inició y la salida de la doctora María Alejandra, pues se perdieron 2 semanas de clase que son importantísimas, sobre todo en esta materia concentrada. Listo, entonces les pido por favor un poquito de puntualidad. En la medida que avancemos, pues podemos terminar un poquito antes. ¿Listo? Profe, es que nosotros nunca hemos entrado en clases a las 7:40, siempre le hemos iniciado a las 8. Solo con ustedes estamos iniciando a las Ah, 7:40. bueno, pero ese sí no lo tenía conocimiento. Lastimosamente, pues como no nos alcanzamos a Buenas noches, conocer profe. personalmente, buenas noches, pues no sabía que estaban ingresando a las 8. No tenía ese conocimiento. Buenas noches. Pero eso lo podemos concertar, digamos. Si decidimos reunirnos a las 8, entonces nos reunimos a las 8. Ustedes me dirán. Pero sí nos pongamos de acuerdo todos, pues, para poder programar nuestros horarios. ¿Listo? Buenas noches, profe. Ya están las Entonces, 9:15, ¿verdad? sí, esa les doy acuerdo. A la hora que terminamos tenemos desde las 12:40, sí, a las 9:15. Entonces, por eso les digo, en la medida que podamos iniciar un poco más temprano, pues terminamos más temprano. ¿Listo? Bueno, ese punto era importante tenerlo en cuenta. Bueno, entonces, como les decía, nos falta ver unos dos elementos supremamente importantes y esenciales del contrato de trabajo, que son la jornada laboral y el salario. ¿Listo? No olviden, en caso que tengan dudas, me las manifiestan para poderlas absolver durante la clase. Bueno, respecto de los antecedentes de la jornada de trabajo, pues en efecto, la historia en algunos escritos muy antiguos, como las leyes de Manu, que datan del año 1280 a.C., nos señalan pues que en esa época se tenía un principio según el cual la noche es para el sueño y el día para el trabajo. Lógicamente en esa época no estábamos ante un sistema en el cual su economía se basara en el trabajo como hoy lo conocemos, sino era un sistema netamente de esclavitud. Entonces, de esa manera, pues lógicamente los esclavos trabajaban, entre comillas, de sol a sol, desde que nacía el sol hasta que el sol Buenas se noches, ocultará. profe. Buenas noches. Entonces, se tiene como el primer antecedente, digamos, desde el punto de vista histórico sobre lo que es jornada. En la Edad Media, en esa época basada en el sistema feudal, del feudalismo, sobre todo en Europa y especialmente en Francia, pues las jornadas laborales se extendían de acuerdo al horario estacional. Entonces, nos dicen que en invierno se trabajaba de 9 a 10 horas, que es una jornada un poco extenuante para hacer en invierno, y de 12 a 14 horas en el verano. En contraposición, ¿ya? Cuando llega la revolución industrial, ya digamos, termina lo que es la Edad Media, empieza esa era de iluminación, surge la Revolución Francesa y en consecuencia luego la Revolución Industrial, pues cambia el escenario económico, el sistema económico y pasa de una obra
una mano de obra calificada a una mano de obra no calificada. ¿Por qué? Porque en la época de la Edad Media, pues habían unas corporaciones de artes y oficios, la mano de obra era calificada, los trabajadores prácticamente eran artesanos de su labor, ellos ponían las condiciones y ahora pues es la máquina la que realiza las cosas y en consecuencia pues lo que se requiere son operarios de la máquina y no mano de obra calificada. En consecuencia se disparan las jornadas de trabajo teniendo en cuenta que la máquina no descansa y se impusieron unas jornadas de 14 a 16 horas. Eso en Europa. En Estados Unidos las jornadas llegaban hasta las 18 horas diarias en la época de la Revolución Industrial. Entonces estábamos ante un escenario de explotación total de los trabajadores sin ninguna garantía, que llevó a desatar algunas revoluciones sociales inspiradas en un movimiento que nació en Escocia, con Robert Owen, en el cual se puso como lema este letrerito que ustedes ven aquí. Es una ilustración justamente de esas luchas sociales en esa época, que decían 8 horas de labor, 8 horas de recreación, 8 horas de descanso. ¿Listo? Eso sirvió para que en Europa pues se redujera la jornada de 16 a 10 horas y ya más adelante en Estados Unidos se implanta todo un sistema revolucionario que termina con la jornada de las 8 horas que conocemos hoy en día. En los países latinoamericanos eso se elevó a la constitución política y la primera constitución social de la cual se tiene antecedente en Latinoamérica es la Constitución Mexicana de 1917, que señala en la Constitución, es decir, en la norma de normas, una jornada de 8 horas. Y finalmente en Colombia se vino implementando esa jornada paulatinamente, primero en el sector de la construcción, luego en otros sectores industriales y finalmente termina implementándose de manera general en 1934. Es decir, que ha pasado unos largos tiempos y unas largas luchas para poder establecer estas jornadas de 8 horas. En Colombia, nuestro Código Sustantivo del Trabajo nos anticipa 3 tipos de jornadas. La jornada ordinaria, que es la jornada máxima legal, es decir, la que a falta de estipulación señala, se entiende que todo contrato laboral trabaja en una jornada ordinaria, es decir, si no se pactó otro tipo de jornada inferior o de las jornadas especiales que contempla el código, pues es la jornada que se entiende que está destinada para todos los contratos. Está una jornada especial, que es una jornada por turnos, y la que ha cogido más fama en los últimos tiempos, que es la jornada flexible. Vamos a ver cada una de ellas. La jornada ordinaria, como todos lo conocemos, pues es de máximo 8 horas al día, durante 48 horas a la semana, de lunes a sábado. Este trabajador o este empleador tienen derecho a pactar adicionalmente hasta 2 horas extras o de trabajo suplementario al día, máximo 12 horas a la semana. En consecuencia, en Colombia, un trabajador en condiciones normales no debería trabajar más de 10 horas al día, teniendo en cuenta que son 8 horas ordinarias y 2 horas extraordinarias. Esa jornada se remunera de manera diferente si se da en horario diurno o en horario nocturno. Y recordemos que en Colombia la jornada nocturna empieza a partir de las 9 de la noche. Antes del 2002, la jornada nocturna llegaba, o la jornada diurna, mejor dicho, se extendía entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche. Con la llegada del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, hubo una modificación, que fue la ley 789 del 2002, que termina con la extensión de la jornada diurna hasta las 10 de la noche.
le subieron 2 horas. Y finalmente, como consecuencia del proceso de paz, termina reduciéndose 1 hora en la jornada de los trabajadores, que termina entonces la jornada diurna de 6 a 9 de la noche. ¿Listo? Entonces, para nuestra clase, para nuestros ejercicios, la jornada diurna se extiende entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche. ¿Listo? La ley 50 del 90 nos dice que cuando se trate de una empresa que tenga más de 50 trabajadores, de esas 48 horas a la semana, yo tengo que destinar 2 a actividades de recreación de mis trabajadores. En síntesis, entonces, de esas 48 horas reglamentarias, pues la empresa deberá garantizar 2 horas de recreación. ¿Listo? Entonces, esta es una jornada, digamos, que digamos es la máxima legal, la que establece el Código Sustantivo del Trabajo. Pero para aquellas empresas que trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana, pues existen otras jornadas. ¿Listo? En especial la jornada por turnos. Aquí quiero que me presten atención. La jornada por turnos está diseñada justamente para atender esas necesidades de empresas que no tienen suspensión de actividades porque ya sea una industria o por la naturaleza de la actividad requiere prestarse continuamente. Por ejemplo, un hospital, por ejemplo, una fábrica, ya que por efectos de la producción, pues se señala que se trabajan las 24 horas del día. Entonces, el legislador diseñó esta modalidad de jornada estableciendo que una persona puede trabajar por turnos máximos de 6 horas al día, es decir, 36 horas a la semana. Entonces, la primera modalidad que tenemos, me disculpan acá que esta tecnología no nos hace hacer bonita letra, pero vamos a decir que inicialmente entonces yo puedo trabajar en turnos de 6 horas al día durante 36 horas a la semana. ¿Listo? Únicamente se puede elaborar un turno al día. Pero la ley me dice ya que yo puedo trabajar turnos de 8 horas al día. ¿Listo? Pero en consecuencia, pues serán 48 horas a la semana, pero exclusivamente por 3 semanas. ¿Listo? 3 semanas. Entonces, en la jornada por turnos ordinaria, digámoslo así, o la jornada por turnos en condiciones de normalidad, son turnos de 6 horas en consecuencia son 36 horas a la semana durante las 4 semanas del mes. Pero yo puedo pactar con mi trabajador un turno de 8 horas diarias, pero solo trabajaría durante 3 semanas del mes. Es decir, trabaja 3 semanas y descansa una. Obviamente, esa semana podría distribuirse durante otras, durante cualquiera de los días de las otras semanas. ¿Por qué es importante la jornada por turnos? Porque esta jornada no tiene derecho ni a recargos nocturnos, ni a trabajo dominical, ni a trabajo festivo. Es decir, que a ese trabajador puedo llamarlo en turnos durante el día, durante la noche, sea un día normal, sea un domingo o sea un festivo, y no tengo la obligación de pagarle, ¿ya?, sus recargos dominicales, sus recargos nocturnos, y en consecuencia, pues en esta jornada no habrá horas extras. ¿Listo? No se pactan horas extras porque es una jornada limitada justamente para atender la necesidad de los turnos. Excepcionalmente,
yo puedo trabajar hasta 2 turnos únicamente cuando se trate de cargos de supervisión, dirección, confianza o manejo. En esos casos únicamente lo podría hacer hasta 2 turnos, haciendo una aclaración. Los trabajadores de supervisión, dirección, confianza o manejo, bueno, los de supervisión sí, pero los de dirección, confianza y manejo no cumplen jornada laboral. Eventualmente se puede pactar y en consecuencia, pues, si estas personas pactan una jornada, están obligados eventualmente a hacer 2 turnos en el día, teniendo en cuenta, pues, que sus obligaciones le imponen realizar su trabajo por una jornada extendida hasta de 2 turnos. Lo importante de esta jornada y lo que no se les debe olvidar es que efectivamente aquí no hay ni recargos nocturnos, ni dominicales, ni festivos, ni tampoco se causa trabajo suplementario. Y les hago una pregunta. Yo puedo eventualmente, digamos, llamar a mi trabajador, en un caso un turno de 6 horas, llamarlo a las 6 de la tarde, que termine a las 12 y decirle que el turno del día siguiente comienza a las 00 y termina a las 6. ¿Cómo empieza a las 6 de la No, tarde? el turno ¿O a las comienza a 5? las 6, entonces es un turno de 6 horas. Hoy, por ejemplo, el turno comenzó a las 6 y termina a las 12, pero le digo al trabajador, mañana, el turno de mañana suyo comienza a las 00 y termina a las 6 de la mañana. Así vendría a ser un turno estrella, profe. Terminaría trabajando en consecuencia 12 horas de seguido. O sea, usted dice que si se puede o no. Eso es lo que les pregunto, si se podría o no se podría. Yo creo que sí, ¿no? Eso es lo que hacen los vigilantes, no, o sea, no sobrepase las horas semanales. Ese no es el llamado Entonces, turno estrella. pues esa denominación de turno estrella pues no está en la ley, ¿no? Eso es una señalamiento, una denominación un poco, Lo que le colocaron adicional. digamos, bueno, como para decir que le tocó un turno duro, pues, ¿no? Pero vamos a decir que ese turno, eso no debería darse. No debería darse, ¿por qué? Porque en ese tipo de turnos, pues, se está sobresaltando la jornada máxima que dijimos acá de 10 horas. Porque en la jornada ordinaria máxima yo puedo trabajar 8 horas ordinarias y 2 horas extraordinarias, o sea, un máximo de 10 horas. En la jornada por turnos, pues, definitivamente yo eh, tengo derecho al descanso y en consecuencia no se debería hacer. Pero es muy típico, digamos, o por lo menos se dice que esto suele darse en los hospitales, ¿no? Aunque debatíamos justamente de estos casos de los hospitales, bueno, que a veces en el caso de los médicos, ellos a veces los vinculan por otro tipo de, en el caso de los especialistas sobre todo, otro tipo de contrato con un salario que se denomina integral, que ya lo vamos a ver más adelante, o definitivamente con compensación. Entonces, si le toca un turno de 12 horas, pues descansa prácticamente 2 días y vuelve al día que sigue, ¿ya? No inmediatamente mismo día, sino a los 2 días prácticamente para regresar. Lo cierto es que en esa jornada nocturna, por ejemplo, ese trabajador no debió haber laborado más de las horas reglamentarias. Entonces, lo que se aconseja es que después de cada turno venga el descanso mínimo reglamentario, digamos, de las 8 horas de descanso, entre comillas, y de allí, después de esas 8 horas de descanso, pues pueda volver a un turno. Lo lógico sería que si termina a las 12, pues ese trabajador vuelva a un turno a las 12 del día. ¿Listo? Pero no de seguido. Que lo hacen, pero diríamos que no debería hacerse. Bueno. Y la famosa jornada flexible, que es la que más fama ha cogido en los últimos años, en la cual se parte de una jornada ordinaria de 48 horas
pero única y exclusivamente en jornada diurna. Este solo lo puedo pactar para esos trabajadores que se desempeñan entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, diremos que solo se puede pactar jornada flexible en los casos en los cuales pues se elabora en jornada diurna. ¿Y por qué se llama flexible? Porque yo puedo ajustar esas 48 horas en jornadas mínimas de 4 horas y máximas de 10 horas. Como por ejemplo en este ejemplo que hemos puesto aquí en esta tablita. Entonces, trabaja lunes, martes, miércoles, jueves 10 horas y el viernes y el sábado trabaja 4 horas, media jornada. ¿Listo? O trabaja las 10 horas de lunes a viernes y en consecuencia el sábado no trabaja. ¿Listo? Hay que advertir que el tema del trabajo el día sábado puede pactarse. El trabajo en día sábado puede pactarse. Entonces el trabajo en día sábado puede pactarse de tal manera que se tenga como domingo, pero eso depende de cada empresa. Es por eso que algunas empresas no trabajan los sábados. En ese caso se diría que es un día de descanso obligatorio el sábado, pero normalmente la jornada se extiende hasta el día sábado y en consecuencia yo tengo 6 días para estar, digamos, modulando esa jornada de trabajo. Lo importante de esta jornada es que no causa trabajo extra, es decir, en ningún caso se puede decir que el excedente de las 8 horas diarias pues es jornada extraordinaria y deberá pagarse con recargo. No. Entonces, en este caso, no se trabaja con jornadas extras, es decir, que este trabajador no tiene derecho a trabajar extra a una jornada de 12 horas, por ejemplo, no lo podría hacer. O eventualmente, el día de descanso nos dice, y este fue un mico que metió esta ley que modificó la jornada de 10 a 9 de la noche, la jornada diurna, nos dice que el día de descanso podría ser domingo. Es decir, que eventualmente yo podría distribuir esa jornada, inclusive el día domingo, y no pagaría recargo dominical, sino sino que les daría es un día compensatorio. Entonces, por ejemplo, cuénteme. ¿Me iban a preguntar algo? Bueno. Entonces, importante esta porque, por ejemplo, en el sector público se puso muy de moda actualmente, pero con unos criterios diferentes. Entonces, por ejemplo, a las personas que tienen hijos pequeños, entonces les dan la chance de poder modular estas jornadas, digamos, los días viernes o los días sábados, o una persona que tenga alguna situación de enfermedad, entonces le podríamos dar esas flexibilidades, ¿listo? Pero entonces, de acuerdo con esas obligaciones, pues se puede modular, ya lo dijimos, mínimo 4 horas, máximo 10 horas diarias. Bueno, ¿queda claro entonces lo de las 3 jornadas que tenemos en nuestro código? Sí, profe. Listo. Bueno, a modo de recuento, porque entiendo que esto ustedes ya lo vieron con la doctora María Alejandra, pues en Colombia el trabajo en menores de edad se extiende única y exclusivamente a partir de los 15 años. Se dice que los menores de 15 años pueden laborar, pero en jornadas semanales máximo de 4 horas y exclusivamente en actividades artísticas, culturales, recreativas y deportivas. Esto como consecuencia de que Colombia suscribió el convenio 138 de la OIT, que busca, como les había mencionado en los principios, eliminar el trabajo en menores de edad. Sin embargo, les da la alternativa a los Estados miembros de la OIT que regulen el trabajo infantil
para efectos de no desproteger a estas personas que tradicionalmente han sido discriminadas en los ámbitos laborales. Recordemos que en la revolución industrial las personas que más explotadas fueron las mujeres y los niños. Y nos da dos tipos de jornadas para menores de edad. De mayores de 15 hasta 17 años, nos dice que pueden trabajar máximo 6 horas diarias y máximo 30 a la semana. Y su jornada no podrá extenderse más allá de las 6 de la tarde. ¿Listo? Exclusivamente en jornada diurna, lo vamos a decir. Y vamos a decir que esa jornada solo se puede dar entre lunes y viernes para poder garantizar esas 30 horas a la semana. Y para los mayores de 17 años y menores de 18, pues nos da la posibilidad de tener esa jornada de 8 horas diarias, pero únicamente 40 a la semana, es decir que lo podríamos catalogar como de lunes a viernes y máximo hasta las 8 de la noche. Sobre esta jornada de menores de edad es importante recordar que antes, en la vigencia del Código del Menor, pues los menores de edad no tenían, digamos, no eran sujetos, entre comillas, de la toma de decisiones, eran sujetos de derechos, mas no podían disponer directamente de ellos. Y siempre era el padre de familia o el tutor o el curador el que decidía si trabajaba o no. Con la ley 1098, que es la ley de infancia y adolescencia, pues el primero que debe dar consentimiento para trabajar es el menor de edad. ¿Listo? Si el menor de edad quiere trabajar, entonces ya viene la autorización del padre de familia. Segundo, si el menor de edad no hubiera terminado los estudios de primaria, el empleador queda obligado a darle esos estudios de primaria. Importante tenerlo en cuenta. Y si los menores de edad pertenecieran a algún tema étnico, es decir, pertenecieran a un consejo comunitario o pertenecieran especialmente a un resguardo indígena, entonces tienen que pedirle además autorización a la autoridad indígena de la comunidad a la que pertenece. Entonces es importante tener en cuenta ese tema. Bueno, ¿quiénes están exceptuados de la jornada laboral? Es decir, ¿quiénes no tienen el deber de cumplir jornada? O definitivamente no están sujetos en horario y en consecuencia pues tendrán que trabajar en exceso a veces de la jornada ordinaria o máxima legal. Primero, los trabajadores de dirección, confianza o manejo. Cuénteme. Profe, una preguntita, regresa a la diapositiva anterior, profe, qué pena. Cuénteme. Digamos, en el segundo caso, ¿no? Menores de edad de 15 a 17 años. En caso, digamos, se contrató a un chico para que recoja unas bolas de una cancha sintética, ¿listo? Y el chico cometió una falta. ¿La falta a quién vendría a ocurrir ahí? ¿Directamente al menor de edad o a quien firma como responsable? No. O sea, en este caso el trabajo, recuerden que es un trabajo personal. ¿Listo? Entonces, el hecho de que sea menor de edad no quiere decir que no sea sujeto de obligaciones en el contrato. Entonces, si él comete una falta laboral, me dice usted, entonces es contra él que se adelanta el proceso. ¿Listo? Lo cierto es que, digamos, si se lo va a despedir con justa causa y esta persona está vinculada formalmente, pues hay que tener cuidado de que las cosas se hagan bien para que luego el Ministerio del Trabajo no se le venga encima con alguna sanción. ¿Listo? Porque el representante legal solo da la autorización para que el menor trabaje, pero no es que es el que decida cómo es que hace el trabajo, ni más faltaba. Ah, vale, listo. Bueno, ¿Listo? gracias. Bueno. Y les pregunto a ustedes, ¿qué diferencia hay entre esa dirección, confianza o manejo? ¿O cuándo estamos ante un trabajador de dirección, confianza o manejo?
ese entraría a los bancos, la primera opción, más que todo. No, pero digamos, bueno, les pongo un ejemplo para que me contesten la pregunta. ¿Un cajero de banco es un trabajador de confianza o un trabajador de manejo? Mm, ¿Por qué podría ser un trabajador de confianza? ¿Solo porque maneja dinero? Eso es lo que les pregunto. O sea, ¿un cajero de banco sería un trabajador de confianza y manejo? Profe, el de confianza y manejo no es cuando una persona, un ejemplo, en una empresa, le entregan, o sea, trabaja prácticamente todo el día y le entregan un teléfono que tiene que dar respuesta a todo, dar solución, o sea, trabaja de pues 24/7, se puede decir. Bueno, esa sería la consecuencia de ser de dirección, confianza o manejo y por eso estamos diciendo que está exceptuado de la jornada laboral. ¿Listo? Mm, Pero digamos, la pregunta es entonces, ¿en qué consiste eso de la dirección, confianza o manejo? Por eso les pregunto. Entonces, ¿un cajero de banco sería de confianza o manejo? no, No. Bueno, un administrador sería, profe. eso. Pero el del administrador de pronto calificaría en dirección, ¿no? En Como dirección gerente, porque, claro, como porque ese director, sí, como gerente. Ujú. entonces la dirección sí sería un tema como más evidente. Vamos a decir lo siguiente. O sea, en una finca también se puede dar eso, un mayordomo. A eso voy. No, yo pensaría que el mayordomo no es de confianza o manejo. Ya. ¿Listo? Verán, O sea, profe, entonces, ¿cuáles son los de confianza y eso, manejo? No eso entiendo. es lo que vamos a analizar. ¿Listo? Desde la gestión del talento humano, uno podría clasificarlos de la siguiente manera. La dirección es el trabajador, un trabajador de dirección que está en un cargo que ha sido calificado como directivo y el cargo directivo entonces, en consecuencia, es un cargo que toma decisiones. Pero la principal característica de un cargo de dirección es que tiene representación patronal, es decir, que todo lo que él haga vincula al empleador. Él, un representante legal, un gerente, tiene representación patronal porque puede comprometer el patrimonio de la empresa. Sus decisiones afectan el desarrollo de la empresa. Entonces estamos en una sociedad, esa sociedad tiene unos socios allá, los dueños, que reciben sus utilidades a final del año, pero este administrador, este gerente, este jefe de talento humano, este jefe del área financiera, este jefe de contratación, pues eventualmente pueden tener o tomar decisiones que afecten de alguna manera el desarrollo de la empresa. Entonces, esos cargos no tendrían, digamos, mayores complicación en decir son cargos de dirección. Pero cuando hablamos de confianza o manejo, nos dicen que confianza y manejo tiene que ver con la situación de la información que manejan de la empresa. Entonces, son personas que tienen información que permite tomar decisiones dentro de la empresa. Por ejemplo, las personas que manejan una patente, las personas que manejan secretos industriales y comerciales, personas que por ejemplo, son los que reciben la información que produce toda la empresa y generan informes para la toma de decisiones desde el punto de vista directivo. Entonces, no es, digamos, en el caso que colocamos, el cajero de banco que maneja contraseñas y maneja adicionalmente recursos, él no sería de confianza o manejo, él simplemente pues se encarga de recaudar y maneja unas claves de unos sistemas diseñados para controlar sus obligaciones contractuales, es decir, lo que él hace en su trabajo. Pero no es de confianza o manejo porque la información que él produce no sirve para la toma de decisiones, ni guarda secretos industriales, ni guarda eso. Entonces, desde esa gestión de talento humano yo los podría clasificar así. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia ha dicho que todo trabajador que sea de confianza
En consecuencia, es aquel al que el empleador pues le da, digamos, atribuciones para que represente, para que lo tome decisiones en su nombre, ¿vale? Entonces, estos cargos, como lo decía alguno de ustedes, pues definitivamente no tienen jornada laboral. Entonces trabajan 24/7, por eso están obligados y uno dice, bueno, ¿por qué es que acá el gerente o el directivo llega tarde, ni se lo ve en la empresa? Es porque estas personas no están sujetas a una obligación de jornada laboral, sino de resultados. Entonces estas personas tienen que cumplir unas metas, estas personas tienen que eventualmente quedarse trasnochando para presentar informes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, estas personas no cumplen horario laboral. Tenerlo en cuenta. El código nos dice que los trabajadores del servicio doméstico tampoco cumplen horario. Sin embargo, en el código, si ustedes cogen un código desprevenidamente, van a encontrar varios artículos que empiezan a excluir a los trabajadores del servicio doméstico de ciertas situaciones. Por ejemplo, hasta el 2016, los trabajadores del servicio doméstico no tenían derecho a la prima de servicios. ¿Y por qué ha sido esa discriminación renuente, digamos, en las legislaciones laborales? Porque se partía de que era un trabajo que no era empresarial, primero que todo, y era en consideración de los empleadores y no de los trabajadores. Y la OIT ha empezado a sacar unos convenios, unas directrices en los cuales ha empezado a vincular a los estados a que eliminen todo tipo de trabajo que tenga rezago de servidumbre. Y en este caso, pues los trabajadores del servicio doméstico, si bien es un trabajo digno que puede proveer a una familia pues el sustento necesario para vivir, pues ha venido igualando la situación como que si fueran un trabajador regular de una empresa. Entonces, el Código Sustantivo del Trabajo nos dice el empleado de servicio doméstico no cumple jornada. Y la Corte Constitucional dijo, un momentico, el empleado de servicio doméstico puede darse en dos situaciones. La primera, el que reside en el lugar donde presta el servicio, es decir, el llamado trabajador de servicio doméstico interno, y el que llega a cumplir su jornada. Entonces, el que no vive, vamos a hablar del que no vive en el lugar de prestación del servicio, es decir, no vive en la casa del patrono, pues él cumple una jornada máxima legal, 8 horas normales y 2 horas extras. ¿Listo? Entonces, tener claridad de que es un trabajador regular. Pero si ese trabajador ¿ya? Vive en la casa del patrono, entonces en este caso es diferente. Allí nos dice, será jornadas de máximo 10 horas diarias. ¿Listo? 10 horas diarias. En ese caso no estaríamos hablando, por ejemplo, de un trabajo extraordinario, sino que la jornada se podría extender máximo 10 horas diarias. Digamos, si ha habido una mala costumbre, que afortunadamente se ha venido eliminando, pues de esos trabajadores internos que los tienen trabajando desde las 5 de la mañana o más temprano hasta las 10, 11 de la noche. Entonces es una jornada ya explotadora y eventualmente podría dar lugar a una indemnización. Lo mismo para el tema de los celadores y vigilantes. Entonces nos dice que si viven en lugar distinto al que están cuidando, pues ellos cumplen una jornada máxima de 8 horas diarias y 2 horas extras. Que les paguen en realidad las horas extras es diferente. Yo pensaría que en este caso, por su naturaleza, ellos optan por la jornada de turnos de 8 horas, pero habrá que ver, digamos, si en las empresas de seguridad privada, por ejemplo, les garantizan este tipo de derechos. ¿Listo? Pero nos dice si el vigilante o celador vive en el lugar que tiene que cuidar, en ese caso no cumple jornada laboral. Es decir, prácticamente sería responsable por las 24 horas. Obviamente, todo trabajador tiene el derecho al descanso, pero eventualmente, digamos, no podría alegar de que algo sucede mientras él esté descansando. ¿Listo? No cumple jornada.
En las labores, como cuarta excepción, nos dicen las labores discontinuas o intermitentes, y en ese caso vamos a decirlo bien claramente. Lo que quiere decir el código es que en aquellas labores en las cuales no se debe cumplir jornada, porque deben ir eventualmente a la empresa, hacer las labores, salir, volver a entrar. Vamos a decir personas que trabajan jornadas parciales o por horas, pues lógicamente se les va a pagar por el tiempo que laboren. Entonces, en ese caso, pues se remunera equitativamente la labor, no hay cumplimiento de jornada. Y una quinta excepción, que es una muy rara, pero que es establecida con permiso del Ministerio del Trabajo para circunstancias netamente especiales, por ejemplo, atender un desastre natural, atender una situación de producción necesaria eh, para cumplir con un contrato. Entonces, ¿qué hace el empleador? Va al ministerio, solicita permiso y se autoriza que por un tiempo breve, corto, se extiendan jornadas incluso hasta de 12 horas, lógicamente remuneradas en lo que sea extraordinario. Esto poco se ve, pero está establecido en el código. ¿Listo? Y finalmente, la excepción especial que tiene que ver con aquellos eventos en los cuales, y lo miramos como obligación del trabajador la clase pasada, en los cuales decíamos el trabajador está obligado a prestar auxilio al empleador en casos especiales para salvaguardar los bienes o las personas o para evitar la paralización grave de la empresa. ¿Listo? Entonces, ocurre un desastre natural, entonces el trabajador tiene la obligación de colaborar con su empleador, ayudarle a salvar lo que más se pueda, en caso de que haya un accidente, en el caso de que haya que realizar trabajos de urgencia para evitar perjuicio a la empresa. Entonces yo les decía, llega una auditoría de un agente estatal, de una autoridad, tenemos que poner al día la empresa para evitar que nos sellen la empresa, para evitar que nos sancionen, entonces nos trasnochamos, nos tocó. Entonces, excepcionalmente yo puedo condicionar que ese trabajador se quede toda la noche trabajando, obviamente pagándole su jornada extra cuando se trata de evitarle perjuicios a la empresa. ¿Listo? En este caso, las horas extras se remuneran según la ley. Profe, Cuénteme, yo tengo una pregunta. cuénteme. Cuando una empresa no paga horas extras, ¿tiene alguna consecuencia para la empresa en caso de que alguien quiera demandar? Pues si demanda y el trabajador demuestra que tiene, digamos, ¿cómo lo acredita? Porque uno de los problemas de las horas extras es acreditarlas. ¿Listo? Pero hoy por hoy es muy fácil. Por ejemplo, el tema de los videos, de las fotos, las cámaras de seguridad, el registro de la huella. Bueno, muchas situaciones. Si demanda y demuestra y gana, pues la consecuencia es que tienen que pagarle el valor de los salarios dejados de percibir y adicionalmente indexados después de 4 o 5 años que termina el proceso. Y lo más grave es el tema de la cotización de la seguridad social. Porque, por lo menos lo que es la pensión, ese derecho nunca prescribe, entonces yo puedo exigir que se paguen los aportes de la seguridad social en pensiones actualizados a los valores que me dejaron de pagar. Entonces, por ejemplo, me cotizaban con el salario mínimo, pero en realidad yo ganaba 800,000 pesos con trabajo suplementario. Entonces ahora tienen que pagarme el excedente y si pasan 4 o 5 años, esa cotización que pudo haber sido 1 millón al año, por ejemplo, pasa a convertirse en 20, 30, 40 millones de pesos porque las cotizaciones al sistema de seguridad social se actualizan con una metodología contable que se denomina el cálculo actuarial, que es traer, digamos, esos valores a valor presente, y esos cálculos son supremamente onerosos. Yo les comentaba, por ejemplo, un caso, no sé si fue con ustedes, de una enfermera que la vincularon y nunca, digamos, le pagaron seguridad social.
Y caso gracioso y, digamos, no gracioso, sino, vamos a decirlo, paradójico, porque uno diría, bueno, en las empresas de la seguridad de salud, pues les cumplen, ¿no? Pero aquí en Colombia, pues es todo lo contrario. Los trabajadores que más les violan los derechos son los trabajadores de la salud. Y en este caso, fallece esta persona por un accidente de tránsito y cuando su hija menor de edad va a cobrar la pensión, le dicen qué pena, pero la señora no tiene las semanas mínimas cotizadas. Cuando vuelve cuando entonces se demanda a la empresa y se le exige que pague los aportes, esos aportes estaban liquidados alrededor de 6 millones de pesos, pero para cuando la demanda salió, la empresa tuvo que pagar 44 millones de pesos solo de aportes pensionales a Colpensiones. Entonces, es un riesgo difícil, digamos, en materia pensional, sobre todo con personas que intentan mejorar su situación pensional. Profe, ahora otra pregunta. Si Ujú. usted, en ese caso, por ejemplo, un día le tocó quedarse horas extras, horas fuera de la jornada laboral por Ujú. cumplir con funciones de trabajo precisamente, y eso se reporta en la nómina y simplemente le dicen que no se lo van a pagar porque uno para quedarse tiene que decir qué hizo y tiene que decir con anticipación que va a quedarse horas extras para poder que reconozcan algo. ¿Eso está bien hecho? A ver, lo que pasa es que las horas extras, por lo menos, o sea, voy a hacerle un paralelo con lo que es el sector público y el sector privado para responder su pregunta. En el sector público, las horas extras deben ser autorizadas previamente. Entonces, yo autorizo a un trabajador para que labore horas extras y se causen con cargo al patrimonio público. En el sector privado no pasa lo mismo. Digamos, se supone que uno tendría que distribuir exclusivamente el trabajo dentro de las 8 horas y eventualmente, pues sí, es el empleador el que le dice necesito que se quede trabajando otras horas adicionales. Pero por la naturaleza de lo que se está realizando, si tiene que quedarse más de las horas necesarias, pues eventualmente tendrían que reconocérselas, ¿ya? Porque está trabajando para la empresa y si se requiere de un día para otro, pues con mucha más razón. ¿Listo? Todo depende del momento y el trabajo que se esté realizando. Entonces, si lo que se requiere es urgente y no hay tiempo de diferirlo en la jornada ordinaria, porque el tiempo no alcanza y hay la obligación, digamos, para cumplir de tomar esas horas adicionales, pues tendrían que reconocérselas y pagárselas. Ya, profe. Gracias. ¿Listo? Bueno, perfecto. Entonces, ahora vamos a los números. Uy, perdón. Entonces, ¿qué nos dice el código? La jornada nocturna, es decir, la que se causa entre las 9 y las 6 de la mañana, se remunera con un recargo del 35%. ¿Listo? Y nos dice entonces que todo trabajo que se cause ordinario, digamos, después de las 9 de la noche debe pagarse con un recargo del 35%. Y hay muchas formas, pues, de sacarlo, maneras un poco más largas, digamos, de dividir las horas, esas horas multiplicarlas por el 0,35 y luego multiplicar el número de horas. Pero entonces, la fórmula más sencilla para calcular esos recargos, pues, es multiplicar el salario por el 0,35, que es el equivalente, pues, a ese 35% del recargo, por el número de horas, y eso lo divido entre 240. ¿De dónde viene ese 240? Del número de horas que se elaboran al mes ordinariamente. ¿Listo? Un mes contiene entonces 240 horas laborales. ¿Listo? Habíamos dicho que los directivos, la confianza y el manejo no tienen horario. Sin embargo, a partir del año 2011 más o menos, se ratificó por la Corte Suprema que los directivos sí tienen derecho a recibir recargo nocturno. Entonces, un directivo pues finalmente no va a pedir autorización para quedarse, le toca. Entonces, en el caso de que le toca hacer un informe, le tocó quedarse hasta las 2, 3 de la mañana, entonces, a partir de las 9 de la noche, esas horas laboradas, y que él las demuestre,
y seguramente pues él va a ordenar que se lo paguen así, porque eres en el caso del gerente, por ejemplo, es el que ordena el pago, pues tiene derecho al recargo nocturno. Vamos a aclararlo entonces. No tiene derecho a horas extras, no tiene derecho a recargos dominicales, pero sí tiene derecho a recargos nocturnos. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. En este caso, entonces, decimos que Juan ingresa a las 2 de la tarde y termina sus labores a las 10 de la noche. Entonces, la pregunta que yo les hago inicialmente es, ¿cuántas horas trabaja Juan ese día? Pregunta sencilla. 8 horas. Eso, 8 horas. ¿Listo? 8 horas dentro que diríamos es su jornada ordinaria. ¿Listo? Pero ya en este caso tenemos una novedad y es que de 9 de la noche en adelante estamos en una jornada ya nocturna. ¿Listo? Entonces, de estas 8 horas, una hora es jornada nocturna. Entonces me veo en la obligación de liquidarle un recargo por esa hora trabajada por encima de las 9 de la noche. Pero resulta que ese es su horario habitual, todos los días, los 6 días de la semana laborales, él trabaja así. Entonces voy a decir que 6 horas a la semana trabaja en jornada nocturna y en consecuencia él trabaja al mes 24 horas nocturnas. ¿Listo? Aplico la fórmula. Hemos dicho en este caso que este trabajador devenga ya que está en este caso en 877,000 pesos. ¿Listo? Entonces aplico la fórmula. Salario por 0,35 por 24 horas al mes dividido entre 240 y eso me da un total de 30,723 pesos. En consecuencia, este personaje, digamos, sin los descuentos legales, va a devengar el salario mínimo que cubre sus 8 horas ordinarias, más un recargo de 30,723 pesos para un total de 908,526 pesos. ¿Queda claro? En eso no hay mayor complicación. Sí, profe. Listo. Bueno. Listo. Bueno. Aquí, entonces, yo voy a hacer otra liquidar al día, las cosas nos cambian. ¿Ya? ¿Y por qué nos cambian? Porque si lo que yo voy a liquidar es el salario de un día, pues me toca hacerle una pequeña modificación a la fórmula. Entonces, en este caso, yo le he colocado que Mónica ingresa a las 3 de la tarde y termina sus labores a las 11 p.m. ¿Listo? Entonces les pregunto, ¿cuántas horas trabaja Mónica? 8. 8 horas. De esas horas, ¿cuántas horas son nocturnas? 2. Listo. Entonces, aplico la fórmula, solo que en este caso le voy a hacer una pequeña variación, ¿ya? Y le voy a colocar en vez de ese 0, le voy a colocar el 1, ¿ya? Porque voy a liquidar el valor de ese día. ¿Listo? Ese día. Entonces, cuando voy a liquidar pagos diarios, lo debo hacer así. En el caso anterior lo hicimos con 0,35 porque vamos a adicionar únicamente el recargo legal que se va a pagar. En este caso voy a liquidar
Eso es cuando es esporádico, profe. Cuando voy a pagar al día, por ejemplo, voy a liquidar solo el valor del día. Ah, ok. ¿Listo? Cuando voy a liquidar el valor del día. Que vamos a ver que esta es la misma fórmula, digamos, la base de la fórmula para las horas extras porque son jornadas adicionales. ¿Listo? El 0,35 se justifica porque es un recargo, digamos, sobre horas ordinarias. Cuando es trabajo extra, es diferente. Entonces, en este caso, dijimos 2 horas extras y esto me da entonces 1.500.000 por 1.35 por 2 dividido entre 240 y me da un total de 16.875 pesos. ¿Listo? Pero adicionalmente a eso, pues, eso son únicamente las horas extras. Las horas, perdón, las horas nocturnas. Ahora voy a liquidar su jornada ordinaria. Entonces, en este caso serían 6 horas. Esto es muy sencillo. Aquí sí no nos vamos a complicar. En este caso, multiplicamos el salario por el número de horas, lo dividimos entre 240 y esto me da 37.500 pesos. En total, esta persona entonces devenga 54.375 pesos. ¿Estamos? Sí, profe. Listo. No hay complicaciones. Bueno. Nos devolvemos por acá. Ahora, cuando se causa trabajo extraordinario, es decir, esa jornada que supera la jornada ordinaria, pues depende del horario de la jornada en la que se cause. Si es diurna o nocturna, los recargos van a ser diferentes. Si se trata de trabajo extra, horas extras, durante la jornada diurna, es decir, entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche, el recargo es del 25%. Contrario, si se causa después de las 9 de la noche, ese recargo va a ser por el 75%. ¿Listo? ¿Por qué el 75%? Así lo definió el legislador, digamos. Es una imposición de quien hace las leyes, en el sentido de que si una persona además tiene que trabajar extra, pero en la noche, entendiendo como noche después de las 9 de la noche, pues se le pagará un recargo del 75%. Entonces, las fórmulas, aquí en este caso, dígame. ¿Esa fórmula está bien? Que las tiene con 1.25 y Sí. 1.75. Sí, porque es trabajo extra, es decir, adicional al trabajo ordinario. ¿Listo? Las 8 horas ordinarias las cubre el salario. Si se causan por encima, ¿ya? De las 9 de la noche, entonces yo pago un recargo adicional sobre las horas ordinarias. Pero esto ya es jornada extraordinaria, que no se nos olvide, ¿listo? Esto es jornada extraordinaria. Entonces, en la fórmula de aquí en adelante, cuando es trabajo dominical, cuando es trabajo extra, como son dineros que se van a pagar adicionales, siempre tenemos que colocarle el 1.25. Y así nos va a dar la fórmula. ¿Listo? Para que lo tengamos allí claro. Entonces, para entenderlo, entonces hagamos este otro ejercicio. Dijimos que Juan, entonces, en este caso, entró a la 1 de la tarde y termina sus labores
a las 10 de la noche. ¿Cuántas horas trabajó Juan ese día? Fácil, ¿no? 10 horas. ¿Listo? Pero tiene unas novedades, que se extiende su labor, digamos, por más de 8 horas reglamentarias. En consecuencia, pues tiene derecho al reconocimiento y pago de 2 horas extras. Pero esas horas extras, pues, se causan unas en jornada diurna y unas en jornada nocturna. En este caso, la hora extra diurna se causa entre las 8 y las 9 de la noche y la hora extra nocturna se causa entre las 9 y las 10. ¿Listo? Y gana un salario mínimo. En consecuencia, pues yo empiezo a desagregar el valor de lo que gana ese día. Entonces, en este caso, decimos que por 8 horas, es decir, al día, esta persona gana 29.260, que es lo mismo que dividir esto entre 30 porque es la jornada ordinaria. ¿Listo? Pero hemos hecho la fórmula para que quede claro, digamos, las horas de ese día. En el caso de las horas extras diurnas, dijimos que era con un recargo del 25%. Entonces aquí utilizamos esta fórmula. S1, pues en últimas es innecesario porque estamos liquidando una hora, pero la hicimos la fórmula completa para efectos de sacar ese valor. Entonces, tenemos que en este caso, por esa hora extra gana 4.571 y por la hora extra nocturna gana 6.400 pesos. Para el final del día, entonces, esta persona va a ganar 40.231 pesos. A razón, entonces, de su jornada ordinaria y 2 horas extras que se causan en el día laboral y una en la noche. ¿Claro, entonces, cómo se liquidan? Profe, esa jornada de 1 a 8, ¿no sería de 1 a 9 la jornada de 8 horas normal? No, cuéntela. A 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por eso, son 8 horas. 8 No, horas pues ordinarias. no, a mí me dan 7. ¿Le dan 7? Si cuento desde la 1, A ver. 1 a 2 es 1 hora. A 2, A 3, 3, a 4, 4, a 5, 5, 6, 6, 7 y a 7, 8 son 8. 7 horas. Sí, tiene toda la razón. Entonces aquí le vamos a decir que es a las 12 que ingresó. Tiene toda la razón. El ejemplo se nos voló aquí. Permítame. Entonces lo vamos a revisar acá. Vamos a decir que ingresa a las 12 meridiano para que nos quede allí tal cual. Y aquí sería de las 12 meridiano. ¿Listo? En ese caso, digamos, si lo hubiéramos dejado tal cual, pues solo se habría causado una hora extra. ¿Listo? Pero lo vamos a dejar allí para efectos de que nos quede, digamos, completa las 8 horas y las 2 horas extras. ¿Listo? Lo importante es en este caso entonces que, digamos, se dieron 2 horas extras en distintas jornadas, diurna y nocturna. ¿Listo? Entonces, 8 horas ordinarias y en este caso las 2 horas extras en jornada diurna y en jornada nocturna. Gracias por su aclaración, ahí tiene toda la razón. Entonces, clarísimo el tema de la liquidación de las horas extras o hay alguna duda allí. Sí, profe, está claro. Listo. Bueno. Como ya se nos agata el tiempo de clase, bueno, ¿por qué no realizamos este ejercicio? ¿Vale? La persona ingresa, vamos a decirlo, aquí cambiémoslo,
Vamos a decir que la persona ingresa ya a la 1 de la tarde, termina sus labores a las 11 de la noche, ya todos los días, y devenga un salario de 1.250.000. ¿Listo? Eh, Ese ejercicio, digamos, lo vamos a desarrollar para la próxima clase. Lo traemos, digamos, para mañana, listo, desarrollado. ¿Listo? Pero no vamos a liquidar el día, sino vamos a liquidar, digamos, cuánto sería el valor del salario total de esta persona si eh, durante un mes labora de esta hora a esta hora. ¿Ya? Entonces, para tener claro, digamos, cómo es el manejo de esa jornada laboral. Bueno. Avanzando un poquito con el tema, vamos a mirar lo que es el trabajo dominical y festivo. Vamos a decir que en Colombia, tanto el día domingo como los festivos se ha diseñado como un descanso obligatorio, ¿tá? Obligatorio. En este caso, entonces, se supondría que no debería laborarse los días de descanso obligatorios. Sin embargo, existen unas excepciones a ese trabajo que son, por ejemplo, cuando por la naturaleza de la actividad o por motivos de carácter técnico, pues se requiere que ese trabajador preste sus servicios el día domingo. Por ejemplo, el código nos dice los servicios públicos, la preparación y expendio de medicamentos o alimentos, las labores del servicio doméstico o choferes particulares, siempre y cuando teniendo en cuenta que cuando se trabaje por jornal, es decir, por día, siempre debo yo pagar proporcional el día domingo. En materia de trabajo dominical, pues nos dice que en Colombia debe privilegiarse es el descanso remunerado el día domingo. En consecuencia, por cada 48 horas de trabajo, un trabajador tiene derecho a un descanso de 24 horas completas, que la ley ha diferido al domingo, pero que en caso de que deba trabajarse el día domingo, pues deba compensarse o remunerarse de acuerdo con unas circunstancias. En materia de trabajadores dominicales, hay dos clasificaciones. La primera de ellas nos señala que existen trabajadores ocasionales de días domingos y la segunda nos dice que hay trabajadores permanentes. En este caso, entonces, cuando son ocasionales, tenemos que se trata de trabajadores que laboran de 1 a 2 domingos al mes. Y los permanentes, los que trabajan de 3 a 4 domingos al mes. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Que en el caso de los ocasionales, yo tengo dos alternativas como empleador. O le pago el sobrecargo que me establece la ley, que es un pago doblado con un recargo, o le doy un día compensatorio. Cuando entonces vuelvo y reitero, cuando se trata de un trabajador dominical ocasional, es decir, el que no trabaja más de 2 domingos al mes, pues yo le pago el recargo o le compenso el día de descanso con otro día diferente. Pero si se trata de esos trabajadores que por la naturaleza de la prestación de la empresa o del servicio que se está prestando requiere que vaya todos los domingos, entonces tendré que pagarle el recargo y adicionalmente darle un día de descanso. Entonces, para todos esos trabajadores que laboran más de 3 domingos al mes o con días festivos, pues a ellos tengo que darles adicionalmente un día de descanso diferente al domingo. Nos dice además la norma que si el trabajo es variable, pues yo debo promediar la semana. Y además que si se trabaja, lo habíamos dicho, por días, lo que se denomina el jornal, pues yo debo
pagarle al trabajador con forma proporcional al domingo. ¿Listo? El domingo siempre se remunera, no porque la persona labora al día, quiere decir que, bueno, como el domingo no vino, el domingo no le pago. Entonces yo tengo que calcular ese jornal de tal manera que cubra el día domingo. Ya vamos a ver cómo es este tema. Entonces, normalmente se entiende que como es un trabajo, un descanso remunerado, entonces todos los días cubren, incluso los domingos. Los domingos se pagan, así no se laboren. Pero en el caso de que yo esté pagándole a un trabajador por jornal, es decir, por día de trabajo, pues yo debo hacer una proporcionalidad, en este caso, del jornal, que el jornal, ustedes saben, debe pagarse en periodos máximos o mínimos de una semana. Entonces yo al final de la semana tendré que promediarle, en este caso, cuánto es que le debo pagar el día, ¿ya? Domingo. Entonces hacemos una regla de 3 simples. Si yo, en este caso, es un trabajador que gana el salario mínimo para el caso del ejemplo. Si por 6 días ese domingo se remunera con 29,000 pesos, ¿cuánto por 4? Hago la regla de 3 y en consecuencia a la semana ese trabajador deberá por 4 días de trabajo pagársele en compensación del día domingo de como descanso remunerado 19,507 pesos. En consecuencia, a la semana ese trabajador debería devengar 136,547. ¿Listo? El hecho de que la persona trabaje al día y que algunos días trabaje y otros no, no quiere decir que no tenga derecho a la remuneración del día domingo. Ese cálculo debe hacerse siempre de esa manera. Bueno, y si lo que estamos es ante un salario variable, es decir, que el trabajador unos días gana más que otros por comisiones o porque trabaja en jornadas más cortas un día que otro, entonces yo debo hacer un promedio de lo que se venga a la semana y así remuneraré el día domingo. En este caso hemos dicho entonces, para efectos del ejemplo, que ese trabajador devenga 1,800,000, es decir, a razón de un salario de 60,000 pesos. Sin embargo, en este caso, él trabaja en jornadas cortas o por destajo, digamos, de acuerdo a la producción, le están pagando y el lunes gana 60,000, el martes 30,000, el miércoles 60,000, el jueves 30,000, el viernes 40,000 y el sábado 30,000. En consecuencia, llegó un promedio de los 6 días y remuneró el domingo sobre ese promedio. ¿Listo? Entonces, lo importante y lo que siempre hemos dicho en el caso de los descansos remunerados es que el trabajador o en Colombia se privilegia es el descanso. Puede haber trabajadores que por la naturaleza del servicio deban trabajar todos los domingos, pero en consecuencia, como contraprestación, el código impone el deber no solo de pagarles la remuneración adicional, sino también darles un día de descanso. Importante tener en cuenta esa situación. Bueno, ¿cómo se paga el trabajo dominical o festivo? En este caso aplica de la misma manera para el trabajo dominical o festivo. El trabajo dominical, si se da en el día, es decir, en la jornada diurna, se paga con un recargo del 75%. ¿Listo? 75% porque así lo definió el legislador. Pero si el trabajo es nocturno, dominical y nocturno, pues yo adicionalmente tendré que aumentarle el valor del recargo nocturno, que es el recargo del 35 más un recargo del 75, eso me da un recargo del 110%. El trabajo dominical y adicionalmente nocturno tiene un recargo del 110%. Para efectos de nuestra fórmula, entonces, sumamos la hora que vamos a calcular,
el 0,75 del recargo dominical y el 0,35 del recargo nocturno. Esto nos da un valor de 2.1, que es el que colocamos en la fórmula. ¿Listo? Entonces, a eso nos da, digamos, para calcular el número de horas por recargo dominical nocturno. Pero si adicionalmente yo el domingo o en un festivo, además de trabajar el domingo, trabajo una jornada extra, entonces también me van a cambiar los recargos. Si el trabajo es horas extras en día domingo o festivo, entonces yo a ese recargo dominical pues le aumentaré el valor del recargo por hora extra diurna, que es del 25%. En consecuencia, el recargo extra dominical diurno tendrá un recargo del 100%. En consecuencia, la fórmula es salario por 2 por número de horas dividido entre 240. Pero si además de trabajar un domingo o un festivo, tengo que trabajar horas extras dominicales nocturnas, ¿ya? Entonces yo tendré que sumarle los dos recargos, el recargo dominical, que es del 0,75%, y adicionalmente el recargo nocturno de trabajo extra nocturno, y esto me da entonces un total de un recargo equivalente al 150%. Entonces la fórmula va a ser la hora que vamos a calcular más 0,75 más 0,75 nos va a dar por el 2.5. ¿Listo? Así las fórmulas nos van a salir más sencillas para liquidar ese trabajo. Bueno, entonces como ya se nos acabó el tiempo, nuestro digamos, trabajo, vamos a hacer 2 ejercicios para la próxima clase, para mañana, ¿ya? ¿Qué es el otro? Que es más sencillo, pero este ya lo vamos a liquidar de la siguiente manera. Permítame un segundo. Profe, ya está el Cuéntame. otro profesor esperándonos en la clase Listo. para Listo. que por... Tranquilo. Entonces, pero verá, por favor, hagamos este ejercicio en casa para mañana revisarlo. Entonces, Ricardo trabaja como operario en una bodega, ingresa el día sábado a las 8 de la noche y termina sus labores el día domingo a las 6 de la mañana. ¿Listo? Devengando Igual que un lo millón dejan de subiendo, pesos. ¿verdad, profe? ¿Cómo? Es igual que lo ha subido, ¿verdad? Sí, sí, pero igual es para que ustedes lo hagan y mañana lo realizamos acá en clases, ¿vale? Entonces, muchas gracias a ustedes por haber participado de esta sesión. Por favor, no olviden eh, dejar su nombre allí. ¿Listo? En el chat para efectos de que quede constancia de su asistencia. Muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, que esté bien. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe.
Bueno, que tengan muy buena noche.